Bueno, les quiero mostrar el último cuchillo que hice con un elástico de auto. Tiene, bueno, un falso filo. Le hice una mueca acá para el dedo, otras acá atrás. Esto medio de decoración, digamos, un pomo. Esta parte en la que el mango está un poquito por debajo de lo que sería, no sé, la parte del pomo, me costó bastante. Los pernos son de acero inoxidable. Le hice un tratamiento con percloruro férrico y, ¿cómo se llama? Stonewash, ese, ese raspado con las piedras. Quedó muy lindo, de unos 26 centímetros y pesa algo de 330 gramos. Bueno, el elástico tenía 6 milímetros de espesor y yo lo bajé a entre 4,5 y 5 milímetros. Bueno, esta parte de acá me gusta mucho cómo quedó así con esta curva. Y nada, ahora voy a mostrar un poquito el proceso y después al final una prueba sobre todo de macheteo porque la verdad que tiene buen peso y quiero ver cómo se porta macheteando. Bueno, espero que les guste. Diseñé este cuchillo, obviamente basándome en un montón de otros cuchillos que me gustaron, pero lo adapté más o menos a lo que yo quería. Y lo voy a hacer en este disco de arado. Acá lo limpié un poquito, que ya no uso. Y voy a hacer un segundo en simultáneo con con este elástico de auto. Eh, lo que pasa es que este elástico de auto tiene 6 milímetros y voy a tener que lijarlo bastante para afinarlo porque me parece mucho 6 milímetros. Y este tiene un ancho que está bueno, no lo medí, pero deben ser 4 milímetros. Y lo voy a hacer en simultáneo porque no sé cómo me va a quedar. Entonces, nada, voy a tener un respaldo haciéndolo por dos. Y bueno, si todo sale bien, voy a tener uno hecho con un disco dorado y otro hecho con un disco con un disco de nada, con un elástico. Así que yo ahora lo voy a cortar, pero eso no lo voy a mostrar. Directamente les muestro cuando ya esté toda la silueta cortada. Ven, yo ahora le puse aerosol, que para mí tiene que ser de otro color. Cuando se me gaste el negro voy a comprar, no sé si blanco, pero otro color, porque el negro se confunde muchas veces con el metal. Y a ver cómo quedó. Ahí está. Lo mismo hago con el elástico y los empiezo a cortar. Bueno, les quería mostrar que ya corté el primero, ¿sí? Del disco de arado, pero para este compré pintura blanca porque nada, me costó mucho ver la diferencia entre el negro y el color del acero. De esta forma, miren, se nota mucho mejor. Bueno, voy a seguir cortando este. Ya están cortados y ya están aplanados. Quedaron bastante bien. Todavía tengo que darle un poquito más la forma, gastarlos ahí, darles bien el contorno y empezar a hacer el vaciado y demás. Este tiene 3 milímetros y este tiene 6. Bueno, le pude sacar más o menos 1 milímetro, un poquito menos. Con el calibre lo medí, tenía originalmente 6,2 y después de toda la lijada que le pegué quedó en 5,7 más o menos. Y bueno, de este lado ya lo empecé a marcar un poquito el contorno, le voy a hacer ya, le voy a empezar a hacer el vaciado acá en el contrafilo y bueno, algunos detalles que llevan la parte de acá y acá.
Bueno, voy a hacer un parate acá para mostrarles un poquito el avance. Ya le hice el vaciado del filo, del contrafilo. Le hice unas muescas acá para el dedo y otras acá en la parte del, del mango. Ahora emparejo un poquito más el filo, retoco otro poquito y ya está para templarlo. Bueno, vamos a hacer unas pruebas de macheteo. Vamos a probar con esta rama de jarilla verde y a ver qué hace. Tiene buen peso para machetear, está muy bueno. A ver, bueno, esto es un pedazo de pino, no creo que sea problema. Esta sí es una madera dura. Esto es piquillín. Muy bueno, ¿eh? Esto es quebracho colorado, esto no lo partí ni con un hacha. Y esto capaz que acá. Opa. Bueno, salió el pedazo entero. Bueno, espero que les haya gustado el cuchillo y el video. Nos vemos en la próxima.